Como ya dijo Mateo, comienza el año y hay expectativas, metas. El domingo pasado fuimos animados por el mensaje, la palabra de Dios, a ser agradecidos en todo lo que pudimos realizar en el año y no solo ser agradecidos de boca, sino con nuestra vida, como haciendo un balance de lo que ha sido el año que ya pasó y quedó atrás. Ahora comienza un nuevo año y como todo hay expectativas, volvemos a reiterarlo. Antes vamos a orar, que Dios bendiga su palabra. Padre Celestial, quieras en esta hora bendecir tu palabra y ella hable a nuestros corazones. Pedimos la bendición sobre ella. Lávanos, límpianos, Padre, de todo pecado para estar limpios en tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Muchos pasajes se me cruzaban por la mente pensando en un desafío para comenzar el año. Y bueno, este fue el que Dios puso en mi corazón. Y dice así, Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios, Señor, qué quieres lograr en mi vida? Hay un ejemplo, si alguna vez han intentado caminar en una línea recta, pero si lo intentan en la arena o en el pasto mojado, cuando caminan un tramo, ¿sí? Y cuando miran atrás ven las pisadas marcadas, lo más probable es que esas pisadas queden torcidas. Es como un ejercicio, ¿no? Entonces, si ustedes ponen una mira, un enfoque, vamos a decir, bueno, me concentro, están en la arena, vamos a suponer que están en la arena de la playa, ¿no? Me concentro en aquel faro que se ve allá adelante y voy a intentar seguir, ¿sí? De hecho, les digo el título, enfocados hacia la meta. Bueno, enfocados hacia esa meta, ¿sí? Entonces, lo más probable es que ese trayecto pueda ser lo más recto posible. ¿Por qué? Porque están enfocados en algo a lo cual van a perseguir, a lo cual van a seguir, van a mirar hacia adelante. Bien, justamente en este pasaje, el apóstol Pablo anima a los creyentes a no quedarse estancados, sino a enfocarse en el llamamiento de Dios, olvidando el pasado y avanzando hacia la meta para recibir el premio celestial, un recordatorio de la madurez y el crecimiento continuo en la fe. La vida cristiana hay que vivirla y por eso les decía, el año que pasó ya pasó. Lo que
lo que ahora sigue es lo que está delante nuestro. Y ahí es donde viene el tema de enfocarse hacia una meta. Vamos a ver dos ejemplos bíblicos para ver un poquito la idea de este tema. El primero es Lucas 9:62. Esto lo dice el mismo Señor Jesús. Lucas 9:62 dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este es el ejemplo, en este caso, de un arado. Nunca tuve la oportunidad de agarrar un arado, pero sí he visto que cuando va ese arado que va llevado por un buey o un caballo, la persona que tiene el arado está firme mirando hacia adelante para poder hacer los surcos lo más recto posibles, uno al lado del otro, para después, hacer las plantaciones necesarias. Si lo vemos más cercano, puede ser un tractor que lleva todo un sistema de arado, en el cual el que maneja el tractor va a tener que mirar hacia adelante, recto, para no desviarse y hacer cualquier cosa en el terreno. Yo sí tuve la oportunidad de plantar, creo que era boniatos o papas, una vez que fui a visitar un tío que vivía en Punta Espinilla y cultivaba, y allí estaban los surcos rectos, uno al lado del otro. Y eso es lo que hace un arado. Y justamente Jesús usa ese ejemplo de que quien quiera seguirle, quien quiera vivir la vida cristiana, quien quiera vivir lo que es ser aptos para el reino de Dios, como lo decía allí, tiene que mirar hacia adelante. El segundo ejemplo, Filipenses 3:14, lo leímos recién. Allí dice: prosigo a la meta, el versículo 14. Porque la idea que el apóstol Pablo da en este pasaje toma como el ejemplo de la pista de competencia. Recuerdan ustedes que en el tiempo del apóstol Pablo era muy común los coliseos donde se hacían competencias. Entonces, él toma el ejemplo de una pista de competencia, no la menciona aquí, pero es esa la idea, ¿sí? Dice: prosigo a la meta, dando la idea de alguien que comienza a correr esa carrera y él va hacia adelante, hacia esa meta. Así que tenemos dos ejemplos: el arado, no mirar atrás, mirar hacia adelante, la pista de carrera, buscando ese objetivo, esa meta. En esta vida, como cristianos, tenemos metas tanto terrenales como espirituales. Y cualquiera de estas metas deberían honrar a Dios. Como dice la palabra, honra a Jehová con tus bienes, por ejemplo. Es decir, todo lo que hagamos debe honrar a Dios, tanto metas terrenales como espirituales. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas. Voy a prepararme en tal área para mi futuro de trabajo. ¿Está mal? ¿Está bien? Está bien, por supuesto. Puede ser una meta para este año. Acá, por ejemplo, Paola se está preparando para ser una buena abogada. ¿Puede ser? ¿Es así? Brisa se está preparando para ser una buena escribana. Eso es una meta y está muy bien planteárselo porque es un futuro, es tu futuro de trabajo. Y así cualquier
tipo de meta en cuanto a trabajo o algo que quiera prepararse, bueno, puede ser una meta aquí que a realizar. Como parte de este país, precisamos, hermanos, hermanas, cristianos, que tengan esas buenas metas, vamos a decir, porque el mundo necesita gente cristiana, secular, que en su área de trabajo esté dando buen testimonio de la fe. Y ni que hablar del poder compartir el Evangelio, pero su vida en ese trabajo, si te tocó ser pintor, si te tocó ser maestra, si te tocó ser policía, lo que sea, el objetivo que has podido marcarte en tu vida, esa meta, bueno, ser buen ejemplo, ser un buen testimonio en esa área donde Dios te ha permitido estar. O sea que es una buena meta terrenal. Quiero mejorar mi matrimonio en ciertas áreas, puede ser. Quizás el matrimonio tiene muchas aristas, muchas dificultades que a veces hay que pulir y puede ser una meta para este año, para los matrimonios, poder mejorar en ciertas áreas. Ni que hablar, los matrimonios más jóvenes van a tener que aprender a convivir y bueno, puede ser una meta, ¿sí?, para este año. Quiero prepararme en instituto bíblico para mejorar mi vida espiritual, mi vida de crecimiento espiritual, mi vida de conocimiento de la palabra de Dios, porque quizás Dios me llame a trabajar en cierta área, no lo sabemos, pero sí es bueno tener la meta de prepararse en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Me pongo la meta de asistir a la reunión de oración, voy a estudiar la palabra de Dios y orar con más devoción. Son muchas metas que cada uno puede plantearse y comenzar este año enfocándose en esa meta. Voy a servir. Hay muchas áreas en las cuales se puede servir a Dios y quizás en una de esas áreas, bueno, este año tengas esa expectativa, esa motivación para servir en esa área. Bueno, todo sin duda con la guía de Dios. Hay muchas metas que podemos plantearnos, que podemos comprometernos delante de Dios. Son terrenales, espirituales. Nuestra relación con Dios, mejorar nuestra relación con Dios puede ser una meta también. Entonces, ahí viene el enfoque. Una vez que tienes decidido qué hacer, pues, enfocarte en esa meta. Yo, por ejemplo, ya tengo por lo menos una meta que la anoté en una libreta, porque ¿qué pasa? A veces arrancamos con fuerza, wow, voy a hacer esto, y después ni nos acordamos de las metas que nos planteamos a principio de año. Entonces, un buen método es anotarla, cada tanto revisar esa libreta y ver si estamos cumpliendo con esa meta que nos propusimos delante de Dios. Al tener buenas metas, vamos a cumplir con el principal objetivo, que es enfocarse en vivir fielmente para el Señor y poder alcanzar el premio, la recompensa eterna, que eso lo vamos a ir viendo ahora en el pasaje. Una vez que nos enfocamos en esa meta, como les dije, tiene que honrar a Dios, ¿sí?, todo lo que hagamos, y debe apuntar como el sentimiento que tenía el apóstol Pablo, que lo vamos a ver ahora. Así que vamos a ver condiciones que ayudarán a nuestra meta. La primera, la condición, humildad. Versículo 12.
Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Dice, no que lo haya alcanzado ya. Aquí el apóstol Pablo reconoce su imperfección. Somos seres imperfectos, ¿sí? Somos seres falibles, es decir, que podemos fallar. Infalible sería no fallaríamos, pero somos falibles, es decir, que podemos fallar. Y fallamos, sin lugar a dudas, porque somos seres humanos con aciertos y errores. Y a veces hasta nos damos contra las paredes, porque queremos hacer algo que de repente sabemos que está mal, sabemos que no está bien delante de Dios y seguimos insistiendo en eso y págate, nos damos contra las paredes, hasta que nos damos cuenta que reconocemos que bueno, eso estuvo mal y bueno, nos arrepentimos, en fin, volvemos a plantearnos otras metas que sí agradan a Dios. Nos rebelamos contra Dios en desobediencia, ¿sí? Esto habla de pecado. Y las metas que teníamos como que se desmoronan como un castillo de naipes. Por eso les decía, empezamos con todo con toda la fuerza del año, con metas en nuestra vida, pero empiezan a haber problemas, dificultades, y parece que todo lo que habíamos empezado a construir se viene abajo. Me acuerdo con mi hermano cuando éramos chicos que jugábamos, ¿quién no habrá intentado construir un castillo de naipes? Era poner apilar las cartas, bueno, y donde uno erraba y se caía todo, el otro se enojaba, y así viceversa. Y se te venía ese castillo que ya estaba ahí a punto de terminarse, se venía todo abajo. Y así es la vida cristiana. Nos enfocamos en ciertas metas, ¿sí? Queremos servir acá, queremos hacer esto y lo otro, queremos hacer tal cosa para el bien de nuestra vida, pero comienzan a haber algunos problemitas, algunas circunstancias, ¿sí? Que quizás también nos hagan dudar y se nos desmorona todo. Entonces, la humildad, ¿sí? Contrapone al ego, contrapone al yo puedo, yo hago, yo decido, cuando tenemos que tener la actitud de humildad, de buscar la guía de Dios, buscar la ayuda de Dios cada día, ¿sí? Por supuesto, con la meditación de la palabra, con oración, pero buscar la guía de Dios para que Él nos ayude a cumplir con esa meta. Y a veces decimos, un año, están pasando volando los años. Por eso tenemos que tener metas claras, concretas, ¿sí? Y buscar la guía y la ayuda de Dios. El apóstol Pablo dice, ni que ya sea perfecto. Él no se consideraba perfecto. Y si había alguien que podría decir, con todo lo que hice, tengo bastante para decir, bueno, ya alcancé cierto grado de nivel en las cosas de Dios, pero no. Él reconoce que no es perfecto, ¿sí? Y así también deberíamos reconocer nosotros que no somos perfectos. Y él dice también en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya. Y en el versículo 13 dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Es decir, que hay humildad en el apóstol Pablo al reconocer que le faltaba, ¿sí? En su vida como cristiano, como seguidor de Cristo, y que no había cumplido, no había completado su propósito.
Entonces él dice, no he alcanzado todavía el propósito, sí, a lo que me he propuesto. Y era como una ambición santa que tenía el apóstol Pablo. Y sin duda que esto debe estimular nuestra vida. Así que una de las condiciones para ese enfoque en la meta es humildad. Delante de Dios, reconocer que no somos perfectos, que necesitamos de su ayuda, ¿sí? Que en nuestras fuerzas no vamos a poder lograrlo porque van a venir dificultades, van a venir problemas, se nos van a cruzar circunstancias en nuestra vida en las cuales van a querer frenarnos, son como los obstáculos en una carrera, ¿sí? Que debemos sortear. Entonces, con humildad, pedir la ayuda, reconocer y pedir la ayuda de Dios. Segundo punto, motivación. Versículo 12 dice, él dice, asir, para ver si logro asir aquello. Y aquí Pablo fue alcanzado por Cristo y ahora su meta es alcanzar plenamente para lo cual fue tomado, alcanzado por Cristo. Vamos a ver en Hechos 9 cómo fue él alcanzado y el propósito. Hechos 9. Hechos 9, versículos 15 y 16. Obviamente el pasaje muestra, viene hablando de cuando Saulo tiene el encuentro con Cristo, él queda ciego, lo llevan a una persona que se llama Ananías, bueno, y allí versículos 15 y 16 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumento escogido me es ¿Sí? El apóstol Pablo le estaba diciendo a Ananías, porque ¿qué pasaba? El apóstol Pablo había perseguido a la iglesia, ¿sí? Y a más no poder, lamentablemente, él dirigía a la gente a la cual mataron cristianos, encarcelaron cristianos, era el principal perseguidor de la iglesia, hasta que se encuentra con Cristo y allí comienza una vida totalmente diferente a la que era, a la que fue ese pasado de él. Entonces allí, claro, Ananías tenía miedo, no, pero perseguía a la iglesia, pero Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es hablando del apóstol Pablo, ya había sido elegido para servirle, ¿sí? A Dios, a Cristo, mostrarle a los gentiles y a los reyes, a quien se le cruzara, para llevarle el Evangelio. Ese era el propósito que tenía Dios, que tenía el Señor para el apóstol Pablo. Instrumento escogido me es Y en el versículo 20 dice, miren lo que dice, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que era el Hijo de Dios. Enseguida dice. Sin duda que fue algo muy especial en la vida de Pablo. Y él ya se enfoca, ¿sí? en
en esa misión, vamos a decir, en esa meta de servir al Señor, de serle fiel, de obedecerle. Pero cuando llega a escribir esta carta, él dice, yo no soy perfecto, ¿sí? No alcancé todavía el objetivo que tengo como servidor del Señor, como hijo de Dios, como cristiano. No había alcanzado. Él reconocía que no había alcanzado su meta principal. Así que él tiene motivación, hacer aquello, apropiarse de aquel que le había salvado, que le había redimido, que había cambiado su vida. Entonces quiere apropiarse, ¿sí? Que es como que quiere retribuir el favor de ese cambio de vida y transformarlo en una vida de servicio, en una vida plena en comunión con el Señor. Entonces, ¿cuál es la motivación? Cristo es la motivación para poder vivir esa vida que Dios requiere de nosotros. Y aquí marqué un ejemplo, como se trata de motivación. Yo tenía más o menos unos 39 años, nunca se me había cruzado por la mente correr una carrera, hasta que llegó un día para los que lo conocieron, Fabio, me dice, viste que van a hacer una carrera en tal lado, la organiza tal marca, bueno. Y ahí fue como, me empezó a latir el corazón, y ahí empecé a averiguar dónde, cuándo. 39 años, nunca había corrido una carrera. Esta carrera tenía 5 millas, que son más o menos 9 kilómetros, casi 9 kilómetros y medio más o menos, pero en la arena. Entonces, bueno, tenía la motivación de quién la organizaba. Averigüé dónde era y cuándo era. Y tuve que prepararme para esa carrera, porque yo no sabía ni cómo correr, bueno, en fin. Entonces, llegó ese día y pude cumplir con ese objetivo, con esa meta. ¿Pero por qué? Porque estaba motivado, ¿sí? Entonces, la motivación para la vida cristiana tiene que tener, como ya hemos visto, debe ser Cristo nuestra motivación. No hay nada fuera de este mundo que nos motive, ¿sí?, a vivir una vida cristiana como Dios manda, como Dios ordena en su palabra. Entonces, la motivación para el apóstol Pablo era Cristo, y esa motivación es la que debe hacer latir nuestro corazón, nuestra vida, para servirle, para seguirle fielmente, para que las metas que nos propongamos sean para honrarle a Él, ya sean terrenales o espirituales. Otro punto, ¿sí? Algo que debemos considerar es dejar el pasado atrás. Versículo 13. Versículo 13. Dice allí, olvidando, a la mitad del versículo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esto implica olvidar los errores, también glorias pasadas, y justamente para no estancarse, para no quedarse en mitad de la carrera, podríamos decir. Soltar cargas. En una carrera, cuanto más liviano, en una carrera deportiva, ¿no? Cuanto más liviano
estés va a ser muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque las piernas te empiezan a pesar, empezás a sentir calor, querés sacarte, si tenés una campera, querés sacártela. Entonces, cuanto más liviano se pueda ir en una carrera, es muchísimo mejor. Hay carreras, por ejemplo, que son muchos kilómetros, entonces tienen que llevarse obligadamente agua. Bueno, en carreras de montaña llevan bastones, en fin, cosas especiales según el tipo de carrera, pero están hechas de tal modo que sean lo más liviano posible para poder enfrentar esos tantos kilómetros. Así que hay un objetivo, hay una meta a seguir hacia adelante, pero en la vida cristiana a veces tenemos que dejar cosas del pasado, ¿sí? Que empiezan a venir a nuestra mente, errores que cometimos, cosas que nos hicieron. Podemos llegar a tener rencores que no trabajan en nuestro corazón y ahí vienen raíces de amargura. Un montón de cosas que se vienen al pensamiento, a nuestros pensamientos. Y hermanos, yo porque esté diciendo esto acá, no quiere decir que sea, no quiere decir que no me vengan pensamientos, me vienen pensamientos, a ver si digo, mira lo que estoy pensando, cosas que ya pasó, ya está. Entonces, hermanos, el pasado ya pasó. No podemos volver atrás, no podemos arreglar nada de lo que haya pasado, bueno o malo. Entonces esas cargas tenemos que soltarlas para ir lo más ligero posible, es decir, para que nuestra vida, nuestras metas que van de acá para adelante sean ese enfoque en eso y no en las cosas que ya pasaron. Quizás glorias pasadas, bueno, quizás aquellos que tenemos más años en los caminos de Dios y hemos podido servir en muchas áreas y hacer muchas cosas para Dios, está buenísimo. Y bueno, quiera Dios que seamos recompensados por esas obras y lo hicimos para su gloria. Pero eso tampoco te va a ayudar, eso ya pasó, es parte del pasado, damos glorias a Dios sí por ello, pero eso, como el apóstol Pablo que tenía de que también poder jactarse, dice, bueno, yo ya naufragué, ya me azotaron por la causa de Cristo, ya le prediqué allá a Creta, ya fui a tal lugar. Entonces, para eso el apóstol Pablo lo deja atrás. Es decir, todo lo que él hizo, tanto malo como bueno, quedó atrás. Por eso él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces, él quiere seguir adelante. Su inspiración, su motivación es Cristo, entonces quiere seguir adelante, quiere apropiarse de aquel al cual lo había salvado y lo había salvado con un propósito. Bien, otro punto es antes de pasar al otro punto. Debemos evaluar nuestro pasado, ¿sí? Sí podemos evaluar nuestro pasado para evaluarnos, para ver si hay algo en nuestro corazón que esté estorbando nuestra vida como cristianos, como mencionábamos, rencores, ¿sí? Celos, envidias, tantas cosas que pueden pasar por nuestra vida, nuestro corazón. Sí evaluarnos para dejar eso de lado, subsanarlo y seguir adelante con la meta que nos hemos planteado. Ahora sí, esforzarse hacia adelante. Versículo 13. Dice el apóstol Pablo, y extendiéndome a lo que está delante.
extendiéndome a lo que está delante. Y aquí vuelvo a la carrera. Pasada esa primer carrera, que fue para mí algo muy lindo, y después vinieron otras, y recuerdo una similar a esa, que también era en la arena. En esta ocasión me acompañó el Jonathan, y justo ese día, nunca lo hago, pero justo ese día, previo a la carrera, hicimos se supone que eran ejercicios de calentamiento, pero yo quedé fulminado. Nos sentábamos y pasábamos unas pesas de un lado para el otro, y después como unas pelotas llenas de arena. Quedé cansado, después dije, ¿para qué? Entonces, bueno, llegó la hora de la carrera, el John al lado mío, gracias a Dios me acompañó, el más joven que yo, bueno, tenía un poco más de vitalidad y bueno, allá a la meta, sobre la arena, llegó un momento que las piernas ya no me daban más y no estaba muy lejos de la meta, e incluso la meta tenía como una rampa de unas tablas, ¿no?, que te llevaban al lugar ahí donde llegabas. Y en una, y bueno, como yo no iba al lado mío y vio que yo ya no daba más, las piernas no me daban más, pone la mano así, ¡prá!, en toda mi espalda y sentí ese empujón. Fue como una inyección anímica, ¿no? Entonces, si bien las piernas no me daban, pero Jonah no me dejaba, entonces yo iba a la par de él, aunque no quisiera, y cuando subí esa rampa, ahí ya no daba más, pero Jonah seguía empujándome. Y cuando llegué a la meta, wow. Entonces, hermanos, a veces nos extendemos hacia adelante, pero a veces necesitamos un empujoncito. Y esto, hermanos, a veces necesitamos de otro hermano, de otra hermana que nos aconseje. Yo en mi vida como cristiano he tenido consejos que, gracias a Dios, me han librado de muchos problemas. Entonces, ¿a qué vamos, hermanos? No tengas miedo en pedir consejo a un hermano o una hermana que quizás sea más maduro en la fe, que te ayude, que te dé ese empujoncito. Si estás desanimado, si tienes un problema, pídele que te ayude en oración, como mínimo. Quizás pueda ayudarte, bueno, según el tipo de problema, quizás pueda darte una mano. Pero hay hermanos y hermanas que pueden ayudarte a seguir esa meta, ¿sí? Te pusiste esta meta, bueno, pídele a un hermano o una hermana que te ayude. Mirá, me propuse esto, pero me cuesta o me pasa esto o tengo tal problema y no puedo seguir adelante. Bueno, pídele ayuda a ese hermano. A veces necesitamos ese empujoncito, ¿sí? Como decía el apóstol Pablo, extendiéndome a lo que está delante. Y podemos quedarnos, sí, porque somos humanos y erramos, fracasamos, bueno, si nos caemos, nos levantamos, porque el cristiano no puede quedarse en el camino, tiene que levantarse. Y Dios promete en su palabra que Él da fuerza al cansado, ¿sí? Entonces, extendiéndome a lo que está delante. Esto es una acción activa, es extenderse, que requiere esfuerzo y en la vida cristiana para apropiarse de lo que Cristo ya hizo por ti y seguir creciendo en esa relación con tu Salvador. El Señor Jesús nos salvó, nos redimió con un propósito, para que le sirvamos, para que seamos de apoyo a otros hermanos en ese servicio, ¿sí? Y para crecer en esa relación con nuestro Salvador. Este era el objetivo que tenía el apóstol Pablo.
no lo había alcanzado todavía. Él reconoce con humildad, no soy perfecto, ¿sí? Tiene motivación a hacer aquello, apropiarme de aquel que me salvó, dejar el pasado atrás, dejar todas esas cosas que pueden ser un peso en esa carrera como cristiano y esforzarse hacia adelante. Y la última, la más linda, la meta y el premio. Dice allí el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, sigue hacia la meta. La vida cristiana no termina, o sea, mejor dicho, termina cuando Dios pide tu alma, cuando te mueres. Mientras tanto, la meta está fija, tendría que estar fija delante de tus ojos, que es Cristo, es agradarle a Él, vivir, andar como Él anduvo, seguir su ejemplo, seguir sus pisadas. Este era el objetivo del apóstol Pablo y llegar a ese gran premio que él sabía que iba a tener galardón en los cielos. ¿Se acuerda cuando hablábamos las bodas del Cordero? Allí van a haber galardones para los hijos de Dios. Pero mientras tanto, la vida continúa. La vida cristiana continúa. Es como una carrera que no se termina hasta que Dios nos llegue a su presencia. Y bueno, en esa primer carrera que tuve, que les mencioné, cuando llegué, después de haber corrido 9 kilómetros y pico, que no tenía experiencia ninguna, bueno, sí me preparé un poco. Cuando recibí la medalla, mi corazón explotó de alegría. No hay nada más lindo que llegar a esa meta y bueno, te den ese reconocimiento por llegar, ni que hablar para los que llegan primero, que tienen diferentes premios. Entonces, hay un premio, hay un galardón, pero no vamos a llegar a eso si no tenemos metas en nuestras vidas, si no tenemos objetivos en nuestra vida, pero que sean acordes a la voluntad de Dios. Porque lamentablemente muchos han conocido el camino de Dios, parecía que esas vidas eran el gran ejemplo en la vida cristiana y se han quedado por el camino, se han desviado de las cosas de Dios. Así que para llegar al premio implica vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, a sus propósitos, y esto apunta a una comunión íntima con tu Salvador. Así que para terminar nos hacemos estas preguntas. ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? Hazte esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? Estoy seguro que Dios tiene un propósito en tu vida. Si somos hijos de Dios, Él tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Cómo puedo crecer? No sé qué quise poner acá, pero ¿cómo puedo crecer y ser en mi vida de fe y en mi carácter? ¿Cómo puedo crecer? Cuando una vez que tengamos las metas claras, concretas, con humildad, sí, reconocer que necesitamos de Dios, extendernos hacia adelante, mantener la mirada en Cristo, porque es en definitiva el que nos da la motivación para esta vida cristiana. Y no solo nos quedamos con la motivación, tenemos que buscarla aquí, en la palabra de Dios, la motivación.
porque de nada nos sirve motivar, sí, bueno, me voy a proponer hacer esto, pero aquí es donde Dios muestra su voluntad para el creyente.